Hola Escorpio, bienvenido, bienvenida al canal Tarot Salvador. Vamos a ver cuáles son tus energías para estos días que se aproximan y vamos a ver qué mensajes tiene para vos el tarot de la noche, en este caso. Recordando siempre que el destino no está escrito en piedra y que el tarot es tendencia pero no sentencia. Así que Escorpio, vamos a ver qué es importante que te enteres y que tengas en cuenta para los días venideros, cuáles son las energías disponibles y cuáles son los mensajes que necesitas enterarte. Así que bueno, vamos a ir viendo cuáles son estos mensajes. Vamos a empezar con la primera carta. Tenemos la carta de la rueda de la fortuna. La carta de la rueda de la fortuna, Escorpio, para vos. Así que bueno, es una muy buena carta para empezar la lectura, porque nos habla de esta suerte, de esta especie de apuesta, ¿sí?, que vas a estar realizando en algún tipo de proyecto, algún tipo de meta, algún sueño que estás queriendo manifestar y que va a salir de manera positiva, ¿sí? Si bien la rueda de la fortuna en cuestión de tiempo nos habla de una dilación de aproximadamente un año, es una carta que recorre las 4 estaciones, es una carta que también tiene ciertos altibajos hasta que uno llega a concretar, ¿sí?, ese proyecto o esa especie de meta, ¿sí?, que tiene en mente, pero que siempre es una apuesta positiva, ¿sí? El resultado es positivo. Por lo cual puedo asegurar, Escorpio, que con esta carta vas a tener como todo a tu favor, ¿sí? Así que bueno, este es un mazo muy particular. Están las parcas en esta ilustración, ¿sí?, de la rueda de la fortuna, en donde está el hilo de la vida, ¿sí?, el comienzo, el presente, el futuro. No recuerdo en este momento el nombre de las parcas, pero sí sé que son aquellas que manejan nuestro destino y nuestros caminos a seguir, nuestras decisiones, por lo cual estamos hablando de energías que van mutando y van reconvirtiéndose en otras cuestiones, ¿sí?, en cuestiones que quizá vamos dejando atrás, en cuestiones que vamos seguramente a ir mutando, ¿sí? Las energías no son estáticas, ¿sí?, recordemos esto, así que siempre es algo que se va moviendo, ¿sí?, y va cambiando. Así que bueno, la carta que sigue es la carta del 9 de copas. El 9 de copas nos habla de algo estable, algo que quizás después de tanta frenética y vorágine de la rueda de la fortuna, empezamos a tener un poco más de estabilidad, ¿sí? El 9 de copas es una carta que nos dice, bueno, ya está, ya pasamos el momento de tanto movimiento, de tanto idas y venidas. Esto puede tratarse ya, como insisto, de alguna cuestión de proyectos, sueños o metas, como también de cuestiones emocionales, vinculares, relaciones, ¿sí? Y en cuanto a las copas, estamos hablando ya de emociones, elemento agua, que nos habla de una estabilidad, ¿sí?, de algo que se fue acomodando con el tiempo hasta quedarse más o menos estable y más o menos quietito, ¿sí? Algo que se puso más sólido y se puso más como en un terreno firme. Lo que tiene en su área gris el 9 de copas es que nos habla a veces de su zona de confort, Escorpio, ¿no? De esta cosa de achancharse quizás y quedarse en el terreno conocido, porque nos aferramos a esa estabilidad y empezamos a descansar quizás o a dormirnos en los laureles, por lo cual empezamos a tratar de no movernos mucho de esa estabilidad
y quizás empezamos a quizás encerrarnos en una rutina que después termina perjudicando, ¿sí? al crecimiento, ¿sí? O al crecimiento personal o a las metas que Escorpio quiere conseguir. Pero bueno, nada, es una cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Con la energía de 9 de copas, por lo cual empezamos a notar que tanto movimiento quizás agotó a Escorpio mentalmente o emocionalmente, incluso psicológicamente, al punto de decir, bueno, ahora me quedo quieto, tengo la energía del 9 de copas, conseguí algo estable, conseguí algo de estabilidad, de quietud de alguna forma, y me quedo más o menos con ese terreno conocido. No te lleves, ¿sí? No te quedes con esa energía o ese mensaje, porque acordate que todo tiene un movimiento, ¿sí? Todo lo que está vivo necesita un movimiento para seguir avanzando, para seguir en su aprendizaje hasta que concreta su misión de vida. Así que bueno, Escorpio, vamos a sacar otra carta más para ver para dónde seguimos, ¿sí? Con esa energía. Tenemos el 2 de espadas. El 2 de espadas, Escorpio, nos habla de algo que es absolutamente mental y que también tiene que ver con cosas que no estamos queriendo ver por una cuestión de autopreservación, ¿sí? Acordémonos, la carta original, la ilustración original de Rider-Waite, es la dama con las espadas cruzadas en su chakra corazón a modo de autopreservación desde su mente, ¿sí? Protege su parte emocional con su mente y con su intelecto, ¿sí? La dama también se encuentra vendada, ¿sí? Entonces, por eso siempre decimos que hay algo que no se está queriendo ver o que se está tratando de dilatar en el tiempo en cuanto a su análisis, y decimos, bueno, esto lo dejo para después, esto lo relego, esto lo barro debajo de la alfombra. Y Escorpio tiene mucho de el subconsciente, ¿no? De llevar muchas cosas a nivel inconsciente o relegar a nivel inconsciente, pero que luego después puede convertirse en algo estancado, ¿sí? Como una especie de agua estancada que luego se termina convirtiendo en algo tóxico, porque lo estancado se termina pudriendo, y acordémonos que es algo a lo cual hay que prestarle atención, ¿sí? Así que bueno, estas cuestiones que no estamos queriendo ver, ¿sí? Que quizás en el movimiento frenético de la rueda de la fortuna y quizás en la comodidad del 9 de copas, empezamos a notar que hay cosas de las que no nos estamos ocupando y que necesitan y requieren nuestra atención, ¿sí, Escorpio? Así que hay que prestar un poco de atención a aquello que no estamos queriendo ver. ¿Y por qué analizar, no lo queremos ver? ¿Por qué no lo queremos enfrentar de frente, ¿sí? Y lo dejamos como relegado para después. Así que bueno, la carta que sigue tiene que ver con la energía de el paje o la sota de oros o pentáculos, ¿sí? Bueno, acá tenemos mucha luminosidad en esta carta. La carta de las sotas o pajes nos habla de inicios, de comienzos, de intenciones, ¿sí? Cosas que se van a manifestar para Escorpio, y que en cuanto a lo que tiene que ver con los oros o pentáculos nos hablan de cuestiones materiales y tangibles, ¿sí? A veces en lo que tiene que ver con relaciones o vínculos también tiene que ver con el contacto físico con otra persona con la cual estamos tratando de vincularnos, ¿sí? A lo que se empieza a manifestar a modo de comunicación, ¿sí? Y que termina en contacto de alguna forma un poco más real, ¿sí? Pero bueno, la sota o el paje de pentáculos u oros tiene esta energía, ¿sí? De los comienzos, de los inicios y de las cuestiones materiales que están como en camino, ¿sí? Así que bueno, eso que no estamos queriendo ver con el 2 de espadas, quizás
tiene que ver con estas cuestiones emocionales que a Escorpio le cuesta un poco digerir, porque tiene esta profundidad emocional que le lleva como más tiempo que a otros signos, y aparte al ser un signo de agua tiene como mucha profundidad en sus emociones y tiene esta cuestión de llevar o tomarse su tiempo para realizar materialmente las cuestiones, ¿sí? Eso tiene que ver con esta carta, con la energía de esta carta. Y que bueno, Escorpio es como una lucha interna que tiene que superar, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué más tenemos, ¿sí? Acompañando la energía de estos oros, tenemos el 9 de pentáculos u oros, ¿sí? Que nos hablan ya de una cuestión más de abundancia, ¿sí? Algo que se abrió a partir del paje o la sota de oros, que empezaba siendo un inicio, empezaba siendo un comienzo. Acá ya lo tenemos como más manifestado, ¿sí? Todo lo material o todo ese contacto que no podíamos quizá tener con otra persona, empieza ya a tomar forma, ¿sí? Más real, ¿sí? A manifestarse. Estamos hablando de una carta de mucha abundancia, pero que también tiene su parte gris en cuanto a la cuestión de que esta abundancia nos cuesta mucho trabajo y no nos deja tiempo para el disfrute, ¿sí? Es una carta que en general va acompañada con un dejo de melancolía y de soledad, que a veces nos lleva justamente a que todos esos logros que Escorpio puede estar manifestando o logrando alcanzar no puedan ser disfrutados del todo porque no tiene con quién compartirlos o no tiene el tiempo, ¿sí? Para compartir con esa persona o esas personas ese círculo más íntimo que puede ser su familia, y que bueno, lamentablemente tiene que sopesar o equilibrar o poner en eje estas cuestiones de cuánto voy a dedicarle al trabajo, al estudio, a mis labores y cuánto voy a dedicarle al disfrute, ¿sí? Porque si bien es una carta de mucha abundancia, de porvenir y progreso, es una carta que también nos puede llegar a dejar solos, ¿sí? A dejar solos en el sentido de no tengo el tiempo suficiente para disfrutar todo esto que he conseguido y que me representa una especie de sabor agridulce, ¿no? Que como que consigo todo lo que quería, pero que al mismo tiempo no tengo esta posibilidad de compartirlo o de duplicar la alegría de alguna forma, ¿sí? Invirtiendo tiempo en las personas que quiero. Así que bueno, tenemos bastante oro, ¿sí? Tenemos ya el elemento agua del propio signo de Escorpio y tenemos las copas, la rueda de la fortuna. Bueno, tenemos una carta acá regida por Leo, ¿sí? Que es un signo de fuego. ¿Qué es la fuerza? La fuerza te dice, acá tenemos también cuestiones mentales. La fuerza te dice, Escorpio, vamos a tratar de todo eso que queremos equilibrar, tratar de abrirle la cabeza, ¿sí? a esta energía y empezar a dominar las cuestiones viscerales, ¿sí? Todas esas cosas que nos enojan, las pasiones, ¿sí? Es una carta que tiene una carga bastante erótica también, ¿sí? De hecho, Escorpio tiene fama de ser uno de los signos más eróticos o más sexuales del zodíaco, y esta es una carta que acompaña bastante o complementa bastante la energía de tu signo Escorpio, porque estamos hablando de cuestiones viscerales, pasiones, ¿sí? Lo que nos va por las tripas, por la sangre, por las venas, ¿sí? Es domar a la bestia, ¿sí? Por eso tenemos en general la ilustración de la dama domando este león, ¿sí? Metiendo la mano en sus fauces. No es el caso de esta ilustración, pero sí en el Rider Waite común, en donde, bueno, tenemos la oportunidad de domar, domesticar o controlar, ¿sí? Aquellas cuestiones que pueden desmadrarse, que pueden
de alguna manera alborotar, ¿sí? La energía que puede estar tratando de controlar Escorpio, y que bueno, yo creo que viene por el lado del enojo, ¿sí? Estas cuestiones de frustración, de quizás estar en un momento de plenitud a nivel material, y que quizás no deja tiempo para cuestiones emocionales, ¿sí? De todas formas, la carta de la fuerza siempre sugiere esta cuestión mental de dominio sobre lo visceral, ¿sí? De dominio sobre las emociones más bien tirando a pasiones y cuestiones que uno no puede manejar con facilidad, como la ira, como los enojos, como las pasiones, y todo lo que tiene que ver con lo que nos domina a veces, ¿sí? En cuanto a comportamiento. Así que bueno, yo creo que es un mensaje que nos dice Escorpio, bueno, tratemos de frenar la cabeza, frenar esas emociones a través de la cabeza, a través del intelecto, a través de la estrategia, ¿sí? Así que por eso tenemos esta fuerza que nos acompaña a poder lograr todo eso, ¿sí? Así que, bueno, tenemos ya como bastantes mensajes respecto a controlar la mente y controlar todo eso que Escorpio puede llegar a no dominar por sus impulsos, por las cuestiones que tienen que ver con... Bueno, tenemos otra carta muy leonina, ¿sí? Que es el Caballero de Bastos. Perdón, esta carta es más bien... Yo no diría leonina porque es el Rey de Bastos, la carta más bien leonina. El Caballero de Bastos es más, yo diría Sagitario, ¿sí? Porque el Caballero de Bastos se manda, ¿sí? Se manda y, bueno, sale como sale, porque es puro impulso, ¿sí? Los caballeros, en general, son cartas de movimiento, es de mandarse, sobre todo en el basto, tratándose de elemento fuego. Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con el impulso, el decir, bueno, ya fue, esto lo hago y que salga como salga, ¿sí? Y si me doy la cabeza contra la pared, bueno, lo intentaré de nuevo y en una de esas rompo la pared con la cabeza y me sale bien. Pero ojo, Escorpio, porque en ese traqueteo, en ese movimiento brusco, ¿sí? De mandarse y de no cuidar las consecuencias, la cabeza se puede romper, ¿sí? Así que bueno, hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener como un poco más de lo que veíamos en la fuerza, ¿sí? De autocontrol, ¿sí? Porque hay cuestiones que necesitan y requieren que uno actúe de manera inmediata, pero hay cuestiones que no necesariamente necesitan que uno actúe de manera impulsiva, ¿sí? Sino que requiera un poco más de estrategia o un poco más de la cabeza en frío para poder salir airosos del obstáculo del conflicto en sí. Así que bueno, es una carta muy fogosa, muy de salir adelante, pero que tiene que tener cuidado Escorpio para no lastimarse en el camino, ¿sí? Así que bueno, finalmente la carta con la que vamos a cerrar la lectura tiene que ver con el paje o la sota de espadas. Prácticamente toda la lectura, ¿sí? Tuvo que ver con Escorpio usando la cabeza, Escorpio usando la estrategia, Escorpio usando el intelecto, Escorpio usando su inteligencia, ¿sí? En este caso, la sota o el paje de espadas tiene que ver con estas cuestiones de estar alerta, de estar despabilado, de estar como, yo diría, en una posición casi de algo está por venir. Entonces me pongo, no quiero decir a la defensiva, pero sí en posición de defensa o de cuidado, cautela, precaución, ¿no? No la defensiva porque suena medio como que uno está esperando que algo pase, ¿sí?
y no necesariamente uno va a recibir ataques de cada persona que se acerca, ¿sí? Esto es algo que Escorpio tiene que entender, que no toda persona que se acerca viene malintencionada, ¿sí? Así que bueno, pero sí hay que estar atentos, ¿no?, a que las personas que se acercan pueden, ¿sí?, querer de nosotros algo que nosotros quizás en este momento no estamos dispuestos a dar, o no es el momento, o no tenemos la energía, ¿sí? Entonces, nada, Escorpio, yo creo que la lectura en general lo que te estuvo diciendo fue: usa la cabeza, sé estratega, pensalo 2 veces, pensalo en frío, ¿sí? Usa tu inteligencia que tenés de sobra y usa tu intelecto, ¿sí? El análisis al 100%, 24/7, baja bastante los cambios de lo que son tus emociones, sobre todo que veíamos con la carta de la fuerza, y empecemos a estar más despabilados, ¿sí? Como en una especie de alerta. Así que bueno, vamos a sacar una cartita más para Escorpio para ver qué podemos agregar a todo este mensaje mental que vimos. El 5 de, bueno, sí, claro, ya como que me queda clarísimo. El 5 de bastos. El 5 de bastos es una carta de algo que está fallando a nivel comunicación, ¿sí? Entonces, tenemos una cuestión acá con los enconos, los enojos, ¿sí?, las angustias, la comunicación que está como, de alguna manera, como cuando se cae el internet o el wifi, se cae WhatsApp, se cae cuando hay una especie de Mercurio retrógrado que fallan todo lo que es comunicaciones. Y bueno, acá tenemos una cuestión similar, ¿sí? El 5 de bastos tiene esta energía de conflicto, ¿sí? Yo creo que lo que trata de cerrar la lectura con esta carta es decirte, Escorpio, vamos a usar la cabeza, vamos a usar la estrategia, vamos a tratar de comunicarnos con el otro o con un otro o con el entorno lo más diplomáticamente posible para evitar terminar en esta cuestión del 5 de bastos, que es absolutamente una carta de fuego, es absolutamente una carta de conflicto y es absolutamente una carta donde no nos entendemos con el otro. Nosotros estamos hablando un idioma y el otro entiende, no sé, nosotros hablamos chino, el otro entiende arameo. Estamos en problemas, ¿sí? Entonces, para evitar esta conclusión, ¿sí?, como siempre digo, que es un camino, es una decisión de uno, hay que usar la estrategia, la mente y todo lo que vinimos viendo en las cartas anteriores. Así que bueno, Escorpio, yo creo que el mensaje es bastante claro, ¿sí? Hay que usar bastante la cabeza, hay que enfriar los pensamientos para no terminar en una cuestión que tenga que ver con la agresividad, con terminar peleados con el entorno, con la gente que queremos, ¿sí?, la gente que nos importa. La gente que no nos importa, bueno, no tiene sentido pelearse tampoco, pero bueno, sí está bueno que uno empiece a ser como más diplomático, ¿no? Menos fogoso, menos explosivo. Así que bueno, vamos con el el oráculo de las diosas, vamos a empezar a complementar un poco más este mensaje, donde Escorpio es aconsejado que use su cabecita, su mente, su estrategia, su intelecto y su inteligencia. Tiene de sobra, así que tiene con qué trabajar. Vamos a ver las cartas del oráculo de las diosas que nos comunican para Escorpio. Abundancia, prosperidad, ahí tenemos, ahí se ve. La carta que dice: el universo vierte su abundancia sobre ti, ábrete a recibirlas, ¿sí? Esto, Escorpio, tiene que ver con esas cuestiones que veíamos en los oros, en los pentáculos, y que empiezan a trabajar a favor tuyo, ¿sí? Energías que empiezan a trabajar a favor tuyo, porque tienen que ver con todos esos afluentes que vos empezaste a abrir, a materializar
gracias a tu visualización creativa, ¿sí? Así que bueno, todo eso tiene que ver con cuestiones que vienen en camino y que tienen que ver con caminos que se abren, ¿sí? Cosas que vos ya habías estado planeando y que empiezan a aparecer en tu camino para empezar a trabajar a favor tuyo en cuanto a lo material. Así que bueno, la carta que sigue es la carta de Nemétona. Nemétona es una diosa que nos habla del espacio sagrado, donde nos aconseja crear un altar o visitar un lugar de poder para conectar con lo divino, ¿sí? Nemétona es una deidad que nos habla de que Escorpio necesita frenar un poco, ¿sí? Frenar un poco, como veíamos con la carta de la fuerza, todas esas energías o toda esa abundancia, ¿sí? Que tiene Escorpio de sentimientos o emociones o impulsos inclusive, para conectar con lo divino, lo espiritual, su yo superior, sus creencias, cuales fueran, las que fueran, digamos, y que empiece a hacerse como espacios de meditación para lograr conectar con su mente, con su inteligencia, con su estrategia. Así que bueno, conectando con el chakra corona, ¿sí? En la parte que conecta con lo divino, empezamos a ver que Escorpio puede tener la oportunidad, ¿sí? De empezar a manifestar todo aquello que está deseando de manera un poco más, yo diría, pragmática, ¿no? De manera más lúdica inclusive, ¿sí? Para divertirse un poco y que no sea todo rutina, como veíamos en el 9 de copas. Y bueno, empezamos como a notar esos cambios que empiezan a llegar. Así que bueno, la carta que cierra, ¿sí? Es la carta de Atenea. La carta de Atenea nos habla de sabiduría interior, ¿sí? La sabiduría interior de Atenea dice: sabes qué hacer, confía en tu sabiduría interior y da los pasos apropiados sin demora. La carta de Atenea, básicamente, lo que dice Escorpio es lo mismo que vimos en la lectura, ¿sí? Usa la cabeza, úsala en frío, sé estratega, sé sabio. Ser sabio es aplicar los conocimientos que Escorpio ya tiene, toda la experiencia que ya ha adquirido con los años de vida, y de forma muy pragmática y de forma muy adecuada sabe en qué momento, cuándo, cómo y dónde aplicar esa sabiduría, ¿sí? Por lo cual, Atenea es una carta que cierra el mensaje para Escorpio con estas cuestiones que tienen que ver con la estrategia, con el intelecto y con la inteligencia. Así que bueno, Escorpio, espero te haya servido todo este mensaje que hemos manifestado para vos. Te agradezco tu presencia, que hayas llegado hasta acá, y te sugiero me dejes en los comentarios si esta lectura resonó. Si no resonó, no pasa nada, la soltamos, la dejamos al universo y empezamos a manifestar todo aquello que deseamos de la forma más apropiada. Te agradezco tu presencia nuevamente, tu compañía, y gracias, gracias y gracias.